Muy buenas tardes, ¿qué tal? Los saluda Graciela Hurtado Cruz, miembro del área laboral de la revista Actualidad Empresarial. En esta oportunidad conversaremos un tema que, quien pueda negarlo, ha causado bastante revuelo e interés en la opinión pública, en todas las personas a nivel nacional, con más intensidad desde la segunda quincena de julio y ahora en estos primeros días del mes de agosto de 2013. Y es el referido a la afiliación obligatoria y consecuentemente aportación a un sistema pensionario, sea nacional o privado, de los trabajadores independientes. Como sabemos, el año pasado, exactamente el 19 de julio de 2012, se publicó en el peruano la Ley 29.903, que está titulada como Ley de Reforma del Sistema Privado de Pensiones. Como sabemos, lo que busca esa norma son varios propósitos. Uno de ellos es el ampliar la cobertura de afiliados a un sistema de pensiones, y uno de los mecanismos que ha diseñado la norma de reforma para lograr ese propósito es el de imponer, entre comillas, la afiliación obligatoria de los trabajadores independientes. Como sabemos, hasta antes de esta ley de reforma del sistema privado de pensiones, la afiliación obligatoria a un sistema pensionario recaía únicamente respecto de los trabajadores independientes. Tanto el Decreto Supremo 054-97-TR, que es el texto único ordenado de la Ley del Sistema Privado de Pensiones, como el Decreto Ley 19.990, que es el que regula el Sistema Nacional de Pensiones, estipulaban que la afiliación era obligatoria respecto de los trabajadores dependientes, y que en el caso de los trabajadores independientes la afiliación era voluntaria. Sin embargo, con esa ley de reforma esto se trastoca, se reforma, y ahora también la afiliación es obligatoria respecto de cierto número de trabajadores independientes del universo de trabajadores independientes en el país. Ahora, ¿quién es un trabajador independiente según los términos de la norma de reforma? Un trabajador independiente, según lo indica el artículo primero del Decreto Supremo 166-2013-EF, publicado el 7 de julio último, señala que es aquel sujeto que percibe ingresos considerados por la norma tributaria como renta de cuarta categoría o renta de cuarta-quinta categoría. Si yo percibo rentas de cuarta categoría, seré un trabajador independiente, posiblemente considerado dentro de los alcances de la norma de reforma. También, si percibo rentas de cuarta, quinta categoría, pero las que se encuentren reguladas en el literal E del artículo 34 de la Ley del Impuesto a la Renta, ¿correcto? No del literal F, sino únicamente respecto del literal E de la Ley del Impuesto a la Renta. Si yo soy perceptor de rentas de quinta categoría reguladas en el literal E del artículo 24 de la Ley de Impuesto a la Renta, también seré considerado como trabajador independiente. Ahora, ¿es acaso que todos los trabajadores independientes, según lo señalado hace un instante, son afiliados obligatorios de un sistema? Esto es, si yo percibo rentas de cuarta sin importar ninguna otra condición, ¿tendré que afiliarme a un sistema de pensiones? No necesariamente, no es así. De este universo de trabajadores independientes a nivel nacional, únicamente estarán obligados a afiliarse aquellos que hayan nacido a partir del 1 de agosto del año 1973. De manera que si yo, al 1 de agosto de este año, si el 1 de agosto usted cumplía ese día 40 años, o si ese 1 de agosto tenía menos de 40 años, tenía 39, 38, a menos, sería un afiliado obligatorio, porque ha nacido a partir del cumple con este requisito de haber nacido a partir del 1 de agosto del año 1963. Pero si, llegado el 1 de agosto de 2013, usted ya tenía más de 40 años, tenía 40 años y un día, ya era una persona mayor de 40 años, aunque parezca gracioso, tiene 40 años más un día, ya no está dentro de los alcances de la norma. Esto es, no está obligado usted a afiliarse a un sistema de pensiones siendo independiente. Pero si quiero aportar de todos modos, tengo 41 años,
nací el 15 de mayo de ese mismo año, tengo 40 años más unos cuantos meses adicionales. ¿Puedo afiliarme? Claro que sí. En este caso la afiliación será facultativa, ¿no? Pero no obligatoria. Ahora, ¿cuál es el plazo que tiene un trabajador para afiliarse? Trabajador independiente, nacido a partir del 1 de agosto del año 73, ¿cuál es el plazo que tiene para afiliarse a un sistema pensionario? Y esta pregunta del plazo para afiliarse está vinculada a otra, que es cómo o quién efectúa la afiliación. El trabajador, la empresa para la cual el trabajador independiente presta servicios. En este caso, en el supuesto en que yo, trabajador independiente, nunca me haya afiliado a un sistema de pensiones, el artículo 8 de la Ley de Reforma de la Ley 29.903 estipula en su primer numeral que el plazo máximo para elegir entre ser afiliado de la ONP o del sistema privado de pensiones es la fecha en que percibo mi renta de cuarta categoría o mi renta de cuarta quinta regulada en el literal E del artículo 34 de la Ley de Impuesto a la Renta. ¿Correcto? De manera que si finaliza este plazo, si yo ya percibí la renta, entonces hay dos supuestos. Si yo ya percibí la renta, necesariamente tengo que yo, si presto servicios para una persona natural, necesariamente yo o en mí recae la carga de afiliarme al sistema privado de pensiones. Una vez que yo ya percibo la renta y hasta ese instante no me afilié a un sistema de pensiones, ya mi facultad, mi posibilidad de elegir o de optar entre el Sistema Nacional de Pensiones, administrado por la ONP, o el sistema privado de pensiones, se elimina. En ese caso ya perdí mi oportunidad de elegir y ahora la norma de reforma me impone que si yo no aproveché el tiempo debido para afiliarme, yo me tenga que afiliar necesariamente al sistema privado de pensiones. Pero en ese caso puntual, al ser que la AFP Habitat fue la que ganó el concurso el año pasado en diciembre, específicamente de licitación de afiliados, será aquella AFP a la que tenga yo que afiliarme como trabajador independiente. Pero ¿qué pasa si yo ya percibí la renta, pero la percibí de una persona, de un agente de retención? Esto es, de una entidad que esté obligada a llevar contabilidad según las normas tributarias, según el primer y segundo párrafo del artículo 65 de la Ley del Impuesto a la Renta, según el primer y segundo párrafo. En ese supuesto, será ese agente de retención el que tiene la carga de afiliarme al sistema privado de pensiones y a la AFP Habitat, como lo hemos señalado. Entonces, vemos que en una primera oportunidad la carga de afiliación recae sobre el trabajador independiente hasta la fecha en que percibe la renta de cuarta o cuarta quinta, según sea el caso. Pasada esa fecha, quien lo afilia o es el mismo cuando él ha prestado servicios para una persona natural, o es la empresa, por ejemplo, que es agente de retención, ostenta la calidad de agente de retención, puesto que está obligada a llevar contabilidad, y en ese caso, según la norma de reforma, esta es la entidad que está obligada a efectuar la afiliación del trabajador independiente. Ahora, esto, lo explicado hace unos momentos, es aplicable únicamente a los trabajadores independientes que nunca se han afiliado a ningún sistema pensionario. Pero ¿qué sucede con aquellos trabajadores que, con el afán de percibir en un futuro inmediato o inmediato una pensión de jubilación o una pensión de invalidez por parte de la AFP, por ejemplo, qué pasa con aquellos que ya se han afiliado? De repente, yo soy independiente, toda mi vida lo he sido, pero yo responsablemente me afilié, por ejemplo, a la ONP o a la AFP. Ahora, con estas nuevas normas de la reforma, ¿qué tengo que hacer? ¿No? ¿Sigo aportando la misma AFP, por ejemplo? ¿O tengo que hacerlo a Habitat indefectiblemente? En este caso, las normas publicadas recientemente, a fines de julio y ahora el 12 de agosto, que son la resolución SBS 4594-2013, por la parte de AFP y por la parte de la ONP, la resolución de gerencia general número 114-2013-GG/ONP, estipulan que si yo ya estuve previamente como trabajador independiente, ya estuve previamente afiliada a alguno de ambos sistemas pensionarios, yo ahora, si soy trabajadora independiente
nacida a partir del 1 de agosto de 1973, tendré que afiliarme como afiliada obligatoria sea la AFP de origen o a la ONP. En el caso de la ONP me tengo que reinscribir de nuevo en la página web de la ONP para yo poder imprimir mi constancia de afiliación. Y esto nos lleva a otro tema. ¿Cómo es que se efectúa la afiliación? Pero antes, pasemos a este punto. Si yo deseo afiliarme a la ONP, tengo dos medios. El primero de ellos es el medio virtual. Yo me afilio, tengo la oportunidad de afiliarme a través de la página web de la ONP. En este caso, la ONP, vía este medio electrónico, me emitirá automáticamente mi constancia de afiliación, ¿correcto? Esta constancia va a ser remitida al correo electrónico que yo consigne en la página web. Si ustedes van a la página principal de la ONP, hay una opción para afiliación de trabajadores independientes y ahí le van a requerir su número de RUC si lo tiene, le van a pedir su número de DNI, le van a pedir su correo electrónico. Es importante que consigne bien su correo electrónico porque es ahí donde usted va a recibir la constancia de afiliación. Muy bien. De otro lado, si usted es un trabajador que tiene carnet de extranjería, usted tiene que afiliarse, pero no a través de la página web, sino en los centros de atención que está implementando la ONP en estos momentos. Ahora, esto es para los casos de los trabajadores que tengan carnet de extranjería. Y de manera residual, para los trabajadores nacionales, también hay esa posibilidad de afiliarse en los centros de atención de la ONP, siempre y cuando haya fallado su intento de afiliarse vía web. ¿Correcto? Si la ONP me hizo una observación en pleno trámite virtual, me hizo una observación y me denegó la afiliación, yo ahí recién, de manera residual, tengo que dirigirme a los centros de atención de la ONP para proceder a mi afiliación. De otro lado, en el caso de la AFP también hay dos canales de afiliación. El primer canal es a través del medio virtual. En este caso, tiene que dirigirse a la página web de su AFP y proceder a su afiliación. En este caso, la AFP le va a emitir el llamado documento de registro, tiene ese nombre, documento de registro SPP-independiente, lo que es el documento de registro Sistema Privado de Pensiones Independiente o de Trabajadores Independientes. Recuerden que este documento de registro, para abreviar, documento de registro, es el que va a hacer las veces del contrato de afiliación. Y es el que va a acreditar la afiliación del trabajador a la AFP. De otro lado, también yo me puedo afiliar de manera presencial, que es el segundo canal de afiliación. En este caso me tengo que dirigir a la agencia de la AFP a proceder a mi afiliación y es la AFP, en este caso Habitat, la que me va a entregar la impresión del documento de registro, que les expliqué hace un instante, o la copia del contrato de afiliación. Cualquiera de los dos documentos son válidos para o hacen las veces de una constancia de afiliación, que es la que va a acreditar que yo me encuentro afiliado o al sistema privado de pensiones o al nacional. Ahora, ¿quién es el que retiene el aporte obligatorio del trabajador independiente? ¿O cómo se efectúa este pago? En este caso, existen dos formas de aportar. Rápidamente, lo puedo hacer a través de mi agente de retención o lo puedo hacer directamente yo como afiliado trabajador independiente. En la AFP, el agente de retención, que es aquella entidad obligada a llevar contabilidad según las normas tributarias, como lo dije en la primera parte del video, el agente de retención es el que efectúa el pago del aporte previsional retenido a la AFP a través del medio virtual AFP-Net. En cambio, si yo soy un trabajador que preste servicios a una persona natural, yo tendré que, la persona natural no ostenta la calidad de agente de retención. Entonces, recae sobre mí, trabajador independiente, la obligación de efectuar el pago del aporte. Yo me retengo, entre comillas, a mí misma y yo aporto también a través del AFP-Net. Ahora, en el campo de la ONP, ¿quién retiene? Del mismo modo, lo puede hacer el agente retenedor, el agente de retención, si yo presté como trabajador independiente servicios a una entidad obligada a llevar contabilidad, y en este caso mi agente de retención, la empresa
para la cual preste servicios, efectuará la declaración y pago de mis aportes retenidos a través del PDT Plan, a través de la versión 2.5 que va a estar habilitada desde el 4 de septiembre, como todos sabemos. Y en el supuesto en que yo sea afiliada de la ONP, pero preste servicios para una persona natural, una persona que no ostente la calidad de agente de retención, en ese caso yo como trabajador tengo que efectuar directamente el pago, lo tengo que hacer a través del formulario virtual 616 PDT Trabajador Independiente. Esto lo tiene que hacer aplicando las disposiciones de la resolución de superintendencia 138-2002/SUNAT o de la resolución de superintendencia 174-2011/SUNAT. Eso es muy importante porque yo ya sé, o en tal caso varía la forma del pago del aporte previsional en el supuesto en que yo esté afiliada a la ONP o afiliada a la AFP. Bueno, eso sería el panorama general y para culminar, en este caso la consulta bastante recurrente de parte de los suscriptores es ¿y cuánto tengo yo que aportar? ¿Qué pasa si yo soy un trabajador dependiente y ya me encuentro afiliado a la AFP o a la ONP por mis rentas de trabajo independiente? ¿También tengo que aportar? ¿Acaso va a haber una retención doble? ¿Cómo es el tratamiento en este caso? Bueno, tenemos que recordar que, en tal caso les recomiendo revisar puntualmente el Decreto Supremo 166-2013-EF, publicado el 7 de julio de este año. Es el que nos refiere de manera más precisa, digamos, esta forma de retención. Y bueno, también les recomiendo revisar el Decreto Supremo 68-2013-EF de Economía y Finanzas. En cada una de estas normas nos hablan de las tasas graduales de aportación, tanto en la AFP como en la ONP, respectivamente. Ahora, debemos recordar que si yo percibo rentas de trabajo dependiente e independiente, yo siempre, bajo todos los supuestos, aportaré por mis rentas de trabajo dependiente, si soy en planilla, por mis ingresos como trabajadora dependiente, aportaré siempre al sistema de pensiones, sea el Sistema Nacional de Pensiones o al privado de pensiones. Respecto de las rentas de trabajo independiente, hay ciertas reglas que tenemos que observar, porque no hay una tasa de aportación única, más bien hay supuestos de excepción de aportación. Yo bajo ciertos supuestos por mis rentas de trabajo independiente, hay ciertos supuestos bajo los cuales yo no tengo que aportar en un mes determinado o tengo que aportarlo con una tasa especial, ¿no? Y sobre esa segunda parte es lo que vamos a conversar en estos instantes. Si yo percibo rentas de trabajo, o para comenzar, si solamente yo percibo rentas de trabajo independiente, si en un mes determinado percibo únicamente rentas de cuarta categoría, respecto de ello tenemos que indicar que la base de cálculo del aporte obligatorio es todo el ingreso mensual percibido por el trabajador, que no debe ser inferior a la remuneración mínima vital. De manera que la base de cálculo mínima es 750 soles. Si yo percibo, por ejemplo, en el mes 300 soles como renta de cuarta categoría, durante ese mes no estaré obligado a aportar, no tengo que aportar. Pero si percibo el monto de la RMB o importe mayor, sí estaré obligada a aportar a mi régimen previsional elegido. ¿Estamos? Esto es bajo el supuesto de que solamente perciba renta de cuarta categoría. Ahora, ¿qué pasa si yo percibo simultáneamente renta de cuarta categoría y renta de quinta categoría? Si percibo rentas de trabajo independiente y rentas por trabajo independiente. En estos supuestos tenemos que desglosarlo en dos supuestos también, a su vez. Si la suma de los ingresos dependientes e independientes son mayores o iguales a 750 soles, en este caso, por las rentas de trabajo independiente, yo aportaré la tasa de aporte gradual al Sistema Nacional de Pensiones o al Sistema Privado de Pensiones, dependiendo del monto a que asciendan estos ingresos por trabajo independiente. De manera que si mi ingreso total mensual como trabajador independiente es menor o igual a 1.125 soles,
En este caso, si soy afiliada del Sistema Nacional de Pensiones, aportaré, o mi tasa de aporte obligatorio será del 7%. Pero si soy afiliada del Sistema Privado de Pensiones, mi tasa de aporte obligatorio será del 5%, a lo que debo agregar la comisión y la prima de seguro según cada AFP. Del mismo modo, si mi renta de trabajo independiente es mayor a 1.125 soles, si soy afiliada del Sistema Nacional de Pensiones, mi tasa de aportación será del 13%, y si soy afiliada del Sistema Privado de Pensiones, mi tasa de aportación será del 10%. ¿Y qué pasa con las rentas de trabajo independiente? Por mis rentas de trabajo en planilla. En ese caso, tales rentas siguen las reglas de siempre, ¿no? Por el ingreso mensual que yo tenga, aportaré en la AFP el 10% bajo todos los supuestos, sin importar el monto de tales ingresos por trabajo dependiente. Y en la ONP también siempre será el 13%, ¿no? Bueno, esto sería todo en esta oportunidad. Estos han sido los alcances más genéricos respecto de las últimas disposiciones de la ley de reforma, que abarca muchos más puntos, pero respecto de la afiliación de trabajadores independientes, esta ley de reforma ha dispuesto la publicación de normas complementarias que en estos últimos días han sido publicadas en el Diario Oficial del Peruano, y que, bueno, han generado toda esta serie de dudas de parte de muchas personas, y bueno, espero que hayan sido disipadas con este video. Muchas gracias.